Hola, buenas noches, tardes. Sean bienvenidos el día de hoy a la clase que estamos a 16 de abril y son las 6:03 de la tarde y vamos a hablar sobre lo que quedaba pendiente, sobre la estructura política del virreinato y sobre las haciendas, ¿no? Que son los temas que se vienen trabajando desde la semana antes de salir de vacaciones de Aprende en Casa, y ya después hablaremos de lo que la próxima semana vamos a hablar acerca de la conquista espiritual, que es eso otro tema también que está interesante. Bueno, pues vamos a empezar ahorita a, a, a ver lo de la clase. Permítanme hablar de... Primero, esto quedó pendiente de la sesión pasada, ¿no? Que habláramos un poquito sobre el origen del reino español, que empezamos a hablar un poquito de lo que era el origen de los reyes españoles, y después vamos a hablar más bien ahorita, de que el rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, o Carlos I, fue el rey que le tocó que se encontraran estos dominios de que actualmente es México, que en ese momento los españoles le van a llamar Nueva España. Les va a tocar a él ver que esos territorios se van a ser conquistados y descubiertos. Va a ser un rey que va a vivir 58 años, va a ser muy joven cuando empiezan a descubrir sus reinos. Tenía 19 años cuando llega Hernán Cortés, entonces va a ser un joven cuando va a empezar a describir Hernán Cortés lo que va descubriendo, y va a empezar también él a impulsar a que sigan haciendo descubrimientos, que sigan haciendo colonización, que sigan descubriendo el territorio que, que está que está bajo su dominio. Entonces, eh, él va a nacer en el año 1500 y es descendiente. Acá viene su raíz, aquí viene quiénes son sus padres, que es Felipe el Hermoso, que es descendiente de los reyes Habsburgo, y Juana I o Juana la Loca, que es descendiente de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Van a tener a esta hija que es Juana I. Después ella va a tener un matrimonio con Felipe el Hermoso, y a partir de ahí va a nacer Carlos V, que es quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, o primero del Reino de España, o sea que son los reinos que él dominó. Ahorita les voy a enseñar los territorios que dominó. Su hermano de Carlos V va a ser Fernando I. Carlos V va a tener todos los títulos fuertes, y ya cuando ya está muy viejo, cuando faltan 2 años para que él muera, antes de morir va a dividir parte de su poder y le va a dejar a su hermano Fernando I el Sacro Imperio Romano Germánico, y a su hijo Felipe II le va a dejar tanto el reino de España como todos los reinos de lo que actualmente va a ser los reinos de lo que actualmente va a ser el territorio que va a colonizar España. O sea, va a dividir su reino antes de que él muera. Entonces va a dejar parte de sus posesiones a su hijo y a su hermano. Bueno, entonces permítanme admitir a otros compañeros que están entrando. Bueno, entonces esa va a ser el rey que va a empezar a dominar todo el territorio. Ahorita me regreso, pero quiero que vean todo lo que llegó a dominar Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, o Carlos I de España. Vean todos los territorios que llegó a dominar, una buena parte de lo que actualmente es Europa, y casi todo el continente americano, desde lo que actualmente es el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. ¿Vale? Todo ese fue el territorio que dominó el reino español en base en el momento del rey Carlos I o Carlos V de España.
Después va a haber otro, bueno, va a cambiar el rey, bueno, ya cuando va antes, 2 años antes de que fallezca, ya Carlos V se da cuenta de que su salud se va debilitando y va a dejar a su hijo, y le va a dejar esto, y le va a dejar también España. Y esta parte de acá, que esto es parte del Sacro Imperio Romano Germánico, se lo va a dejar a su hermano, y se va a hacer otra dinastía después, a partir de ahí, ¿sale? A ver, vamos a ver. ¿Cuándo dominó esta parte de España? Es una pregunta que me pone su compañero Alan. Déjenme ver si es Alan. Si me puso eso, si es Alan. Acuérdense que esto lo va a empezar a controlar durante el siglo XVI, todo, bueno, desde que Hernán Cortés llega, bueno, incluso esta fue la parte que empezó a explorar, bueno, que empezó la exploración de Cristóbal Colón, esta parte de acá, y a partir de aquí pues empiezan a lanzar más expediciones. Durante todo el siglo XVI van a hacer un conjunto de exploraciones para poder descubrir y conquistar y dominar todos los territorios. Ya para cuando va a dejar el reino Carlos I, pues ya tienen dominado una buena parte del territorio, no completamente, acuérdense que ya lo vimos que va a haber territorio que va a ser sometido hasta 100 años después de la conquista, o sea, hasta 1620, 1650, hasta 130 años, va a costarles a los españoles dominar algunos territorios, pero ya van estableciendo ciudades, ya van estableciendo dominios, ya van estableciendo lugares donde van teniendo el control del continente americano, ¿no? Y entonces, ya cuando Felipe II, que es el rey que va a tener ya un control más, bueno, ya para responder a la pregunta de su compañero, ya con Felipe II ya van a tener un control más establecido de los reinos de América, que ellos le decían las Indias, a esta parte de acá, al continente americano. Van a tener el control del territorio de las Indias, ya van a empezar a tener más explotación de los recursos, más explotación de minerales, van a empezar ya a tener más personas viviendo de España aquí en este territorio, y ya un control más establecido. En realidad, con Felipe II es cuando ya se logra tener el control del territorio americano ya con más fuerza, ¿vale? Pero también a Carlos V se le debe que él impulsó mucho a los conquistadores a que tuvieran el control de ese territorio. Entonces, eso era parte de lo que venía en su libro, de que se respondiera a esas preguntas de dónde venía el rey Carlos I, quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus papás, eso ya lo respondimos. Y también, ¿cuál es la relevancia? Pues de que este rey fomentó que se dominara el territorio de lo que actualmente es el continente americano. Todos los territorios que fueron dominados por España fue por impulso del rey Carlos I, que le apoyó a los conquistadores que dominaron varias partes del continente americano, ¿no? Uno de ellos va a ser Hernán Cortés para México, y para Perú, pues también va a impulsar también que se conquiste esta zona del Perú, que son los territorios más fuertes que conquistó el Imperio Español, ¿sale? Entonces, esa era una parte que quedó pendiente. Ahora, bueno, ahorita yo creo que me regreso a esta parte. Ahora otra cosa, miren, aquí en estas clases también de Aprende en Casa empezaron a hablar acerca de cómo iba falleciendo la población de América. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que cuando llegaron los españoles a México, se piensa que había unos 22, 25 millones de indígenas que vivían aquí en nuestro país. Pero aquí van viendo cómo la población va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo. Y ya cuando pasan 100 años, después de que los españoles tienen el control del territorio, o sea, ya para 1620, ya la población de lo que actualmente es la Nueva España, pues va a reducir. Entonces vean aquí cómo reduce hasta pues casi el 90%. Entonces imagínense que de 100 indígenas, 90 murieron en menos de 100 años. O sea, acá viene que hubo en esta gráfica que está acá, que estos son los autores que hicieron esta investigación, el 90% de la población muere en 100 años. O sea, imagínense, de 22 o 25 millones, o algunos historiadores piensan que hasta 30 millones de personas había, ahora ha pasado a ser solamente una población que era muy, muy reducida,
hasta de menos de 2 millones de personas aproximadamente. Entonces ese fue el detalle de lo que estaba pasando aquí en el continente americano. ¿Sale? Ahora vamos a lo que sigue. A esta sí quiero que le saquen una foto, por favor. Quiero que le saquen una fotografía a esta imagen de cómo se fue diezmada la población de algo parecido a lo que ahorita tenemos, que es esta pandemia que estamos viviendo. Una de las causas por las que redujo la población de esta cantidad de personas fue también por la mortandad que hubo. Acuérdense que estas dos, hubo una pandemia, esta es la viruela, ese es su nombre en inglés, esta es la viruela, y después está el cocolistli, que es otra enfermedad que también es muy, muy, muy parecida. Incluso aquí les tomé esta información de la UNAM, de cómo de qué caracterizaba este cocolistli. Incluso aquí vienen algunas fotos de cómo esta enfermedad, cómo era ese virus, cómo se encontraba dibujado, cómo es más bien cómo es su estructura de este virus, del cocolistli, cómo tenía esta forma, y qué era lo que causaba, cómo mataba a las personas, que las mataba por fiebre alta, o sea, que también empezaban a pujar, a quejarse, fiebre muy, muy elevada. También tenían hemorragias, que significaba que se empezaban a desangrar las personas y morían, o sea, que empezaban a tener dolores en el estómago, malestar, y las personas terminaban muriendo. Entonces era muy complicado cómo se empezaban a tener estas dos enfermedades, que fue la viruela y el cocolistli. Mataron al 90% de la población. Quiero que por favor capturen esta pantalla y le pongan listo o ya, para que ya lo aquí en el chat. Mientras, a ver, quiero que me pongan acá si aquí va quedando claro. Ok, dicen que ya está. Entonces es importante que me pongan. No, aquí no podemos chatear, Edwin. Luego les preguntas cómo están, ahí por chat privado. Entonces, entonces aquí es como se va dando una pandemia, ¿no? Entonces, esta pandemia, que fue una epidemia, porque no fue en todo el mundo, nada más fue aquí en México, mató a muchas personas. Entonces, quiero que vean esta gráfica que está acá, o sea, cuántas personas mató esas tres, estas tres, como nosotros le llamamos, ¿no? Olas o afectaciones que tuvieron. Entonces, acá vean, en esta primera, 8 millones de muertos. En esta segunda, de 12 a 15 millones de muertos. Y en esta tercera, 2 millones de muertos. Entonces vean que por lo menos se piensa que mató por lo menos 22 a 25 millones de personas, mató esa pandemia. Y entonces, en lugar de aumentar la población en el periodo colonial, la población fue disminuyendo. Entonces, los españoles también se espantaron. ¿Por qué? Porque no les gustaba trabajar mucho las tierras. Si se morían todos los indios, ellos iban a tener que trabajar y que hacer las actividades pesadas, y por eso trataron de que no se murieran y trataron de cuidar a los que estaban sobreviviendo. ¿Sale? Entonces ese es esto es importante que lo sepan, ¿no? Como ellos también les tocó vivir una epidemia por las enfermedades que trajeron los españoles, a los cuales ellos no tenían defensas. Era una enfermedad nueva que estaban viviendo, que estaban padeciendo. Entonces, pues eso hizo que las haciendas, estuvo muy bien la clase que presentó esta maestra de las haciendas, pues empezaron a tener mucha importancia, porque pues en las haciendas, pues las personas se iban ahí a trabajar al campo, a trabajar ahí en la tierra. Pues lógico que ahí, con tantos problemas y con tantas carencias, pues ellos ya no se morían de hambre, porque decían, pues voy
pues ven que dicen sus papás o sus abuelitos que aunque sea unos cilantos o unas hierbitas, pues ya no te mueres de hambre, no hay en el campo. Entonces, pues ya las haciendas pues fueron importantes porque la población que vivía ahí, pues por lo menos algo, aunque sea silvestre, obtenía de alimentos, y es que estaba muy mal la cosecha, como también la maestra sacó ahí en la clase, que por muy mal que estuviera la cosecha, pues aunque sea algo silvestre o algunos alimentos, se podían dar. Y también en caso de enfermedad, pues también te quedabas ahí en la hacienda, en el campo, pues tenías un poquito más de oportunidad de curarte, de estar más tranquilo, de que te cuidaran tus familiares. Entonces también era parte de que las haciendas eran importantes. La maestra definió la hacienda como una grande extensión de tierra que contrataban personas y les daban protección. Entonces eran haciendas muy, muy grandes, a lo mejor algunas hasta de miles de hectáreas, y ahí pues las personas trabajaban y ahí obtenían sus recursos y también ahí podían sobrevivir. Y a lo mejor ahí le pellizcaban un cachito al maíz o escondían ahí un poquito de maíz, también tenían ahí un maíz por ahí guardado o algunos granos y también les permitía poder sobrevivir, ¿sale? Entonces era importante la hacienda como una forma de sobrevivir, sobrevivencia, perdón. Entonces acá, pues también pues también a los españoles cuando se murieron tantos indios, o sea, cuando se murieron tanta población que ya vimos que por lo menos unos 25 millones de personas se murieron en esos 100 años, o sea, que empezaron a morir y que no tenían defensas y que nacían y morían muy jóvenes, pues eso permitió que se despoblara el país y a lo mejor ya los españoles ya no tuvieron que pelear contra esos indígenas, porque a lo mejor imagínense, tenían que haber peleado contra 30 millones de personas, contra 25 millones de personas, pero esas personas se murieron por causas de salud o ya no lograban sobrevivir o fue reduciendo la población, entonces se fue despoblando todo lo que antiguamente eran una gran cantidad de pueblos indígenas que existían antes de que ellos llegaran, se fue quedando sin personas y ellos pues ya llegaban, se establecían ahí, metían sus animales, metían sus ganados, metían sus nuevas cosas que traían de agricultura, iban haciendo se iban adueñando de los territorios y las personas que quedaban por ahí pues también iban a ofrecer también su mano de obra, decir pues vamos a trabajar y iban atraídas también para poder sobrevivir y obtener un salario o obtener alimentos para obtener ciertos beneficios. Hay una cosa que es importante y que la maestra también la nombró, es que el pulque era una bebida que también, pues en las haciendas, pues había pulque. Entonces las personas, principalmente pues los hombres, ¿no? Que ven que no les gusta, pues se acercaban a las haciendas, había pulque, pues ya los emborrachaban, a veces no se lo digan a nadie, pero muchas veces los emborrachaban para que tuvieran un mayor aguante, pidieran menos alimento y tenerlos ahí trabajando, entonces les daban pulque a manos de llena, los emborrachaban, los explotaban, trabajaban hasta que podían y con el pulque pues ya no, pues sentían que bueno, no se sentían tan explotados, se sentían contentos, seguían trabajando y era una forma también de ser explotados por parte de los conquistadores españoles, ¿sale? Entonces era parte también de que las haciendas se volvieron importantes y también había ranchos, que también los ranchos pues eran pequeños lugares donde pues también se cultivaba, que a veces los pueblos indígenas tenían su rancho, se ayudaban los mismos de un pueblo indígena pequeño, tenían su ranchito, tenían sus animalitos, los cuidaban y a veces no le rendían eso a los españoles, era parte de sus propiedades y con eso pues vivían en cierta forma bien. Esto principalmente más en el norte de México, que era donde había menos población, pero entonces también hacían sus ranchos o tenían o las haciendas que eran de los colonizadores españoles. Y también pues se hacían las estancias era un lugar donde había mucho ganado, o sea, los españoles también trajeron sus ganados, principalmente las vacas, que son un animal que requiere mucho espacio, entonces pues agarraban, ponían cercas y tenían ahí sus vacas, las vacas pues nada más necesitan cierto forraje, cierta alimentación,
y pues ya pues andaban ahí vagando en esas partes, los colonizadores o sus ayudantes de las haciendas, pues quitaban los árboles o quitaban las cosas que les estorbaran para que también sus ganados pudieran tener este lugar que se llama estancia y poderlos cuidar. También tenían vacas, también tenían cerdos, también tenían caballos y pues todo eso fueron cosas que trajeron los españoles. Otra cosa importante pues fue la minería, que también fue, bueno, no sé si hasta antes de que avance acá, pónganme aquí si hay preguntas o dudas aquí en el chat. No les he preguntado. Si hay dudas o preguntas, a ver, pónganme acá en el chat, no me han puesto. Dice Jonathan que no, Antonio no, Akari no, Alan dice que no. Ok, ¿quién más? Bueno, están poniendo que no tienen dudas. Jimena dice que no, Eduardo dice que no, Evelyn Itzel dice que no, José Eduardo dice que no. Ok, bueno, no hay dudas. Entonces hasta acá. Entonces van viendo cómo transformaron y Nazaret dice que no. ¿Y quién más antes de que pase el otro? Y Hugo dice que no tiene dudas. Vale. Entonces, acá me regreso. Entonces también los españoles pues trajeron la explotación minera. Acuérdense que los indígenas, había algunos que ya tenían minerales y ya trabajaban los minerales, pero no lo hacían como nosotros lo hacíamos. Bueno, como lo hacían los españoles más bien. Ellos tenían una forma de que solamente sacaban algunos minerales que estaban en ríos, que estaban en zonas donde no, pues no, que no requerían mucho trabajo para sacar el mineral. Muchas veces era un mineral que estaba a cielo abierto y nada más trabajaban a lo mejor un poquito el oro, un poquito el cobre, un poquito, o sea, muy poquito la plata, o sea, eran minerales que empezaban apenas a trabajarlos, salvo los purépechas que ya lo empezaban a trabajar un poquito más el cobre, la mayoría muy poquito lo trabajaban, salvo para joyas, pero ya cuando llegan los españoles, pues ya empiezan a hacer la explotación de las minas, y empiezan a traer tecnología para poder sacar el mineral y también se forman haciendas cercanas a donde se sacaban las minas, a donde estaban las minas. ¿Por qué? Porque tenía que haber muchas personas, esas personas tenían que comer, tenían que descansar, tenían que alimentarse, tenían que tener un sustento, tenían que descansar en la noche para poder regresar al otro día a trabajar en las minas, entonces se hicieron otras haciendas nuevas que también tenían que ver con la explotación minera. Y también llevaron otras personas para que les ayudaran a la explotación de las de esas zonas mineras. Por ejemplo, acuérdense que llevaron a las personas de Tlaxcala o Tomis, o sea, llevaron personas al norte de México para que pudieran explotar los minerales de lo que actualmente es México. Voy a adelantarme tantito. Entonces aquí miren, por ejemplo, aquí, ya lo habíamos visto un poquito la clase pasada cuando vimos el camino real de tierra adentro, que vimos cómo se hizo un camino que atravesaba desde lo de que actualmente es Estados Unidos hasta los puertos de Veracruz o el puerto de Acapulco. Entonces vean todas esas ciudades que eran ciudades mineras que estaban aquí en México, que principalmente sacaban la plata y un poco de oro, era lo que explotábamos, el oro principalmente en la región de San Luis Potosí, pero vean estas ciudades mineras que se explotaba principalmente la plata, que se sacaban los recursos de nuestro país, de lo que actualmente es nuestro país, en ese momento no era nuestro país, era Nueva España. Entonces vean cómo se hicieron estas ciudades mineras y ahí cerca de esas minas tenían que hacer haciendas para poder explotar los minerales, ¿sale? Entonces eso era parte de esto. Pues ya les expliqué cómo se formaron estas pequeñas haciendas mineras que estaban cerca de estos lugares que eran importantes para sacar mineral. Con ello, pues le pagaban una parte, se supone, y lo pongo entre comillas, que una quinta parte, o sea, entre comillas, porque no se puede certificar que fuera cierto, se confiaba un poco en las autoridades que había aquí de la Nueva España y se confiaba un poco en que las personas fueran honradas,
todo lo que se extraía de mineral, una quinta parte tenía que enviarse a la corona española, o sea, como impuestos al rey. Entonces, de eso, o sea, el 20% sin que metiera nada, nada más por el permiso de sacar el mineral, era para el rey. Entonces, si las personas eran honradas y mandaban ese 20%, imagínense cuánta cantidad de riqueza se mandó hacia España de lo que se sacaba de aquí de México. Y incluso esta gráfica que está aquí, que encontré en esta página de internet que está acá, aquí se va viendo que algo que también dijo la maestra, que a partir del siglo XVIII, o sea, de 1700 a 1800, aumenta la producción de plata, o sea, que se saca más dinero de aquí de la Nueva España que en metales. O sea, que esta más o menos era la producción ya me adelanté, esta era más o menos la producción que había acá, lo que está de color oscuro era de la Nueva España y lo que está de color más claro era del Virreinato de Perú. Y vean cómo fueron aumentando, 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 tanto en Perú como en la Nueva España, fueron aumentando la cantidad de mineral que se enviaba a España. O sea que fueron sacando más dinero, fueron mejorando sus técnicas de extracción de minerales y ese mineral pues enviaba para España como pago a los reyes españoles por ese permiso de sacar el mineral. Si tú no pagabas ese permiso, no podías sacar esos minerales y pues no te podías hacer rico de esa producción, ¿sale? No sé si hasta acá tengan duda de las minas, duda de las minas o de los minerales, dudas acá. Juan Alonso hace ratito puso que no tenía duda, ¿sale? ¿Otra duda? ¿Dudas? Ingrid dice que no, Antonio dice que no, ok, Mayrin dice que no. Alan, ahorita contestamos su pregunta, dice Yoshi que todo bien, Jimena dice que no, Evelyn Itzel dice que no tiene dudas, Akari dice que no, ok, bueno, ya vamos a quedarnos acá, y José Eduardo dice que no, y después su compañero Alan hace preguntas de universidad, que cuando José Eduardo dice que no, dice que cuando empezaron a sacar los minerales, acuérdense que esta pregunta que su compañero hace, acuérdense que los Nazaret dice que no. Los conquistadores, o sea, desde que llegó Hernán Cortés, acuérdense que la ambición de Hernán Cortés vio que había oro, o sea, que había minerales aquí en América, y acuérdense que pues se robó todos los minerales que pudo, los fundió, principalmente oro, y trató de enviárselos al rey de España. Le envió una parte, otra parte la perdió en la noche triste cuando fue derrotado, le quitaron los aztecas todo el oro que había juntado, que había acumulado del recorrido que hizo, iban obteniendo oro y juntándolo así como si fuera algo muy, muy preciado, en realidad era algo muy preciado. Entonces, desde que llegaron los conquistadores españoles, empezó el deseo de sacar minerales. Ya después, cuando llegan otro grupo, que ya no eran conquistadores, sino que ya eran personas pues con mayores conocimientos de tecnología, de cómo sacar el mineral, de otras técnicas que ya no nada más era de robarle a los indígenas lo que habían sacado, sino que ya traían tecnología, pues empezaron a utilizar ya nuevas técnicas para sacar el mineral ya del subsuelo, ya no nada más de lo que encontraban este, a cielo abierto o en los ríos, sino que ya era sacarlo de minas, o sea, rascar y encontrarlo desde las profundidades. Y los españoles trajeron esa tecnología y empezaron a usarla para sacar la riqueza de nuestro país. Por eso le digo que la pregunta de su compañero Alan es de universidad, ¿vale? Pero sí es importante. Bueno, luego yo creo que hablamos de los reyes borbones. A esta también quiero que le saquen una foto a esta imagen que está acá. Sí saquen una foto, una captura de pantalla, que cómo quedó dividido el país según por haciendas, ¿no? Que hasta ahorita casi sigue igual, o sea, desafortunadamente eso lo trajeron los españoles y mucho de esta parte sigue estando. Por ejemplo, en el sur, que dice que las haciendas del sur, pues tenían muchos grupos indígenas que conservaban sus tierras, pues todavía en la actualidad, pues sigue habiendo muchos grupos indígenas que es la región más pobre del país, que tenían pequeños así, pues tenían a lo mejor sus animalitos, pero muy, muy, muy básico, nada más para ellos, para producir, y algunas ciudades importantes como Oaxaca,
pues desde esa época el sur de México quedó bueno, en la región con más pobreza de nuestro país, lo sigue siendo en la actualidad y por eso el gobierno actual pues quiere hacer proyectos para que esta región detone su economía y mejore. Pero ya vean que desde esa época, de la época colonial, tenían estos problemas de que era la región más pobre y con más grupos indígenas, hasta la actualidad lo sigue haciendo. Después sigue el centro de México, que tenía la actividad comercial y manufacturera, tenía trigo, frijol, calabaza, o sea, el centro de México donde nosotros vivimos. Se procesaba el cuero, la lana, el algodón y los textiles. Voy a regresarme acá. Esto sería el sur, ¿vale? El centro, pues es esta parte de acá, no esta parte de acá, ¿vale? Bueno, ya les dejo para que sigan tomando la foto y me ponen aquí en el chat cuando ya la tengan. Después el Bajío, pues tenía mucha población indígena, tenía mucha población mestiza y criolla y era el granero novohispano. Hasta hoy en día sigue siendo el granero novohispano, o sea, ¿qué es el granero? Pues que produce muchos cereales, mucho trigo, tiene mucho ganado y de muy buena calidad, o sea, eso todavía lo sigue teniendo en la actualidad esta zona de México. Y esa zona del Bajío, pues es esta de acá, ¿no? Donde está pegado a Jalisco, Colima, parte de Michoacán, parte de Guanajuato. Bueno, este era el territorio como estaba, pero esta zona es el Bajío de México, ¿sale? Más o menos, no exactamente, pero es el Bajío. Y después viene el norte, que pues había muchos terratenientes, había mucha producción de garbanzo, de hortalizas, había muy poca gente, no vivía mucha gente. La mano de obra era libre y asalariada, o sea que ahí en el norte de México, pues era donde vivía una menor cantidad de población, todavía sigue siendo el lugar que tiene menos cantidad de población, todavía sigue habiendo unas grandes haciendas como, bueno, no iguales que las españolas, pero había una gran cantidad de haciendas y muy buena producción y buenos salarios, eso todavía sigue siendo en la actualidad, ¿no? El norte de México, a ver si puedo. Norte de México, pues es acá, ¿no? Toda esta parte de Durango, de Nuevo León, toda esta parte para acá de Zacatecas, para arriba Sonora, las Baja Californias, eso es el norte de México. Entonces, esas eran las haciendas que tenían esta producción y pues también era parte de cómo se cambió el ambiente, ¿no? Y al último la maestra dice que cómo impactó en el paisaje, pues ya no era igual, o sea, era muy importante porque pues trajeron nuevos animales, nuevos caminos, nueva tecnología, nuevas formas de explotación, nuevos recursos, sacar la minería, sacar nuevas cosas, traer nuevos animales, la gente que empezó a morir y que entonces tuvieron que hacerse nuevas cosas para poder sobrevivir, los lugares que estaban llenos de estas haciendas o estos ranchos que estaban ahí cerca de la Nueva España, y todo eso permitió que hubiera muchos cambios en nuestra población, ¿sale? Ok, dice Hugo que ya, y ya Nazaret ya, ¿sale? Entonces, esto fue a grandes rasgos cómo las actividades económicas pues cambiaron bueno, lo que actualmente es en nuestro país, ¿no? Como los españoles trajeron esta forma de explotación y hacía muy grandes rasgos, ya les expliqué cómo murieron las personas, y les decía que los españoles, a ver si todavía me da tiempo en este tiempo, en la encomienda, pues primero era que cuando llegaron los conquistadores, pues nada más les daban religión, a ver si pueden tomar una foto así muy rápido de esto, les daban religión y cultura, los formaban en la religión católica, les enseñaban les daban alimento y los cuidaban. Esa fue la primera forma de explotación que hubo de las personas, pero se murieron muchos, o sea, ya vimos que los maltrataban, que les pegaban y aparte las enfermedades, pues empezó la tristeza también, hizo que murieran muchas personas. Entonces, esta primera forma de explotación se cambió por el repartimiento, que va a ser otra forma de trabajo. También si pueden tomar una foto. En esta forma de trabajo lo que hacían es que les iban prestando a los españoles unos indígenas y los iban
los iban cambiando cada mes, cada semana, y iban otros, y entraba un grupo, y llegaba otro grupo, y así lo iban cambiando, y era una forma más justa para que no se mataran a los indígenas, o sea, se les cuidara. Entonces llegaba un grupo, a lo mejor trabajaban 15 días para un español, se regresaban a su pueblo y salía otro grupo y después salía otro grupo y así iban haciéndole hasta que así iban cambiando la mano de obra y con ello garantizaban que pues por lo menos los cuidaran un poquito más, que con la encomienda que es esta, pues los maltrataban y los trataban muy mal a cambio solamente de darles lo único que les daban a esas pobres personas era pues en teoría pues nada más le daban religión, o sea, enseñarles a rezar y todo eso y alimento, pero a veces no les daban de comer bien y todo eso y eran muy maltratados. Entonces, pues ya, eso sería todo lo que vamos a ver hoy. Prendan tantito su cámara, yo te lo voy a prender un rato para verlos. Vayan poniendo presente, nos quedan 2 minutos, ¿eh? Hola, Cari, ¿cómo estás, hija? ¿Bien? Ok, hola, Ingrid, ¿qué haces? Vayan poniendo presente. Prendan su cámara para que los vean, nada más veo a Ingrid y a Cari, ¿eh? Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué milagro. Hola, Jimena, ¿qué haces? Joshin, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sale. ¿Quién más? A ver, nada más han prendido su cámara. Vayan poniendo presente todos, ¿eh? Bueno, pues nada más te prendieron 5, ¿eh? Ah, Alan ya la prendió. Hola, Alan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, Itzel, ¿qué andas haciendo? ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo vas? ¿Bien? Sale. Ah, nada más la prendieron ellos 9, prendieron su cámara. Los demás no, tienen miedo. No quieren que los vean. Bueno, pues ya nada más, pues lo mismo. ¿Cuántos tuvimos? Bueno, llegué a ver 18, pero ya nada más hay 17. Bueno, pues no nos fue tan bien, pero pues hay regular. Bueno, pues síganse cuidando, sigan haciendo sus actividades, sigan trabajando y seguimos ahí en contacto y échenle ganas porque por ahí algunos saben que les hablé a sus papás, ¿eh? En estas vacaciones, ¿vale? A Cari no le hablé, ¿eh? Porque Cari sí hizo todas las tareas, pero a otros sí les hablé y échenle ganas para que no se me pierdan y sigan haciendo sus actividades, ¿vale? Cuídense y nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a hablar de religión. Ahí va a ver si no me voy al infierno, ¿eh? Porque soy muy católico y voy a hablar cosas malas de la religión. Sale. Pues cuídense y nos vemos la próxima semana. Saludos a sus papás y nos vemos. Adiós, ¿eh? Cuídense y no hagan cosas malas y hagan sus tareas. ¿Sale? Adiós. Hagan su cuestionario también.